Capítulo 3. Recuerdos, segunda y última parte. Las llamas que proyectaba aquella fogata a la luz de la luna, parecía ser lo más interesante del mundo para Naruto, pues llevaba más de 2 horas viéndolas. Deberías descansar, aconsejó el anciano que levita cerca de la fogata, debo decir que hemos progresado mucho. Menos 8 meses, el rubio soltó sin emoción en la voz y no es que le pareciera insignificante el resultado del entrenamiento, para nada, los resultados eran más que satisfactorios, su gran avance lo demostraba, pero los sueños, los recuerdos de su anterior vida y la nueva se mezclaban confundiéndolo, su cuerpo estaba más que perfecto pero su mente era otro problema, un caos completo, los recuerdos actuales lo confundía, le nublaban su juicio, ¿realmente quería venganza? Por los recuerdos de su vida pasada podría decir que no, pero su actual, diría que sí, tenía una crisis existencial, pero él debía resolver este problema, solo, él y nadie más. Oye viejo. El rubio se levantó exaltado, algo se le había ocurrido. Dime Naruto, el anciano prestó atención sumamente interesado, pues era extraño ver al rubio exaltado. Deseo ir hacia donde estén aquellos que podríamos llamar personas. ¿Por qué tan de repente? Sabes que no hemos terminado la primera parte de tu entrenamiento, faltan 4 meses, no digo que no hayas avanzado, realmente superaste mis expectativas, pero aún falta, según tengo entendido ese era el plan, que hasta terminar el entrenamiento iríamos hacia la civilización, ¿no? Viejo, no ponga pretextos, ya es hora de asentarme en la civilización, si bien el confinamiento nos deja gran espacio para entrenar a gusto, la verdad deseo estar rodeado de otros seres, la soledad física, sin contacto físico alguno te puede encerrar en un abismo sin retorno. El anciano abrió un poco sorprendido sus ojos, no por la respuesta del rubio, sino porque escondía algo y no logró saber qué era. ¿Pero qué importaba eso, si él quería estar entre los otros seres que habitaban estas tierras, por qué él lo iba a evitar? Para nada, sin que el pequeño rubio lo supiera por el momento, el rubio cuando se quedó todo el chakra se convirtió en el ser más poderoso de su tiempo, por lo tanto jerárquicamente el rubio lo gobernaba a él. Está bien, partiremos mañana si así lo deseas, podemos continuar tu entrenamiento una vez tu curiosidad y la mía sean saciadas. El anciano sonrió, Naruto le devolvió la sonrisa y se sentó volviendo a concentrarse en las llamas de aquella fogata como si fuera lo más interesante del mundo. XX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 
RRU. TOSER. RRE. El rubio poco a poco recuperaba la conciencia, estaba desorientada, no escuchaba mucho más que unos murmullos y un ruido fuerte, poco a poco sentía su cuerpo, sus manos, sus dedos, su cabeza, sus ojos, su boca, su lengua, su nariz dolía, su pecho quemaba, su pie dolía mucho. Naaru. Otra vez esos susurros aún no se ubicaba, su cabeza era un desorden, le dolía mucho, poco a poco recuperaba sus sentidos, el tacto tocaba la madera y tierra caliente, tanto que quemaban sus palmas, el sabor de su boca seca pero aún sentía el sabor a tierra y sangre, su garganta ardía, sus ojos rojos dolían, algo viscoso y pesado pasaba por ellos pues le impedía enfocar bien, todo era borroso, poco a poco escuchaba siempre susurros que no entendía. XX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 
desesperación, enojo, rabia, un sinfín de emociones mezcladas. Otra vez lo mismo, ya eran varias noches con estas pesadillas. Él creyó que con el paso de los días su mente se concentraría en el entrenamiento, pero estar solo es una cosa y sin nadie más que un espíritu de un anciano lo hacía sentirse solo, pues podía hablar y escuchar al anciano, pero no podía tener algún contacto. Por momentos como estos necesitaba un abrazo, uno reconfortante aunque él mismo lo negara. El rubio, como todas las mañanas, se levantó de su cama improvisada con hojas, ramas y césped, estiró su cuerpo y empezó su labor, trazando sellos a una velocidad asombrosa para un joven de su edad, e hizo que toda la cueva temblara. De un salto salió de la cueva. Doton. Chidokaku, elemento tierra. Movimientos tectónicos. Lanzando la técnica, lo que antes era una cueva, ya no más, pues con el jutsu hizo que la roca se le acoplara y tapara la cueva junto con toda su anchura. Listo, soltando una sonrisa, el rubio se retiró satisfecho. Al estar en medio de su campamento que le había servido como base de operaciones todos estos meses de entrenamiento constante, volvió a trazar sellos con sus manos a una buena velocidad. Phton. JSH, elemento aire. Oleada descomunal.
Oleadas de viento fuerte salieron disparadas de las manos del rubio, abarcando una gran zona de todo el campamento, alrededor del rubio, abarcando un gran radio de zona enorme, todo era una destrucción total, las oleadas de viento barrieron con todo lo que indicaba que alguien estuvo allí. Listo viejo, ya estamos listos para partir. Pues andando el anciano sonrió apareciendo enfrente del rubio con un brazo estirado apuntando hacia el bosque espeso hacia el oeste lejos de las montañas cerca de donde tuvieron el encuentro con aquella joven. El rubio comenzó su andar hacia donde le indicaba el anciano a paso tranquilo, incluso aprovecharía el largo viaje para pensar en las cosas que requerían de su atención. XX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 
y Obito Uchiha. La frustración, el enojo, la rabia, el dolor, todo eso lo estaban quebrando y como no, les prometió vencerlos sin que ellos cobrasen vida alguna, pero qué mentira más grande, ya se contaban por miles los caídos en batalla. Naruto. Poco le importaba que su vida peligrara a este punto, había fallado. ¿Te dejarás vencer? Girando su rostro divisó la cara de su padre, quien lo miraba con confusión. Su hijo se estaba dejando vencer, pero que alguien lo perdonara, este no era su hijo. No, no lo eres, soltó el Yondaime, ganándose la atención y confusión total del rubio. No eres mi hijo, puede que no tenga el derecho de decirte qué hacer, pero creí que deje mis sueños, que mi esposa, tu madre, Jiraiya Sensei, dejamos nuestra confianza y nuestros sueños a tu cargo, yo creí que podrías con esa carga, confié plenamente en mi hijo y ahora tiras todo a la basura, ¿no? ¿Por qué eso estás haciendo? Naruto lo miró entre enojado y confuso. ¿Por qué su padre decía eso? ¿Acaso no lo quería? ¿Por qué se atrevía a decirle que no era su hijo? ¿Acaso no confiaba en él? ¿Acaso? La vista del rubio se fue apagando, comprendía lo que su padre le trataba de decir, dejarse vencer por Obito con sus palabras era caer bajo. El rubio le sonrió a su padre con mucha alegría, con fuerzas renovadas y una convicción mucho más grande. El rubio se irguió firme y señalando ferozmente a ambos Uchihas proclamó con fervor. Hoy caerán. Porque yo soy Uzumaki Naruto. Y jamás retrocedo a mi palabra. Se los prometo, Datebayo. Los venceré. Con ese grito de guerra el rubio se lanzó hacia sus enemigos seguido de toda la alianza Shinobi. XX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 
menciona palabras claves, le venían recuerdos inmediatos de sucesos de su vida pasada, hasta el momento comprendía muchas cosas, había visto cosas malas y cosas buenas de su vida pasada, le agradaba, realmente le agradaba, pero quería ver el panorama completo para decidir qué camino tomar. Naruto. Otra vez esos susurros, a veces en los sueños los escuchaba una voz profunda, pesada, maligna, fuerte, él lo sentía, fuera lo que fuera, debería ser algo de gran poder, su sola voz demandaba respeto y miedo. Los susurros se hicieron más constantes cuando empezó a recordar más cosas de su vida pasada, esa voz profunda solo menciona su nombre, la curiosidad lo mataba por dentro, quería saber a quién le pertenecía esa voz. El anciano miraba divagar al rubio en sus pensamientos, esto pasaba regularmente luego del 6.º mes de entrenamiento, el rubio lograba recordar con más frecuencia su vida pasada, solo esperaba que pronto recordara todo o la mayoría y más importante de su vida. Oye viejo, sabes, te he visto en varios de mis sueños, algunas veces te nombraban, pero no lograba escuchar tu nombre, solo se me venía una imagen de ti a mi cabeza, pero sí recuerdo que me pusiste algún tipo de sello en mi mano al igual que a Sasuke Uchiha. Es bueno que recordaras eso y a esa persona, ya que él fue un punto detonante de tus decisiones finales saques. Lo he visto en varios de mis sueños, siempre peleando contra él, diciéndole que debía volver a Konoha, donde supongo es mi aldea. Si allí naciste, el Uchiha fue tu amigo barra rival, pero tú demostraste superarlo y con creces. He visto lapsos de una pelea final, diría yo, con él, aunque los recuerdos son borros, algunos los veo claramente, otros no. Es normal, es incluso asombroso que recuerdes muchas cosas, pero creo que es por el entrenamiento constante, cada cosa que aprendes revela algún punto de tu vida pasada, a mi opinión, la interacción con otros seres podría darte paso libre para otros recuerdos más importantes. Ya veo, sabes, recientemente sueño con la guerra, solo lapsos de ella, veo a muchos, o incluso cuando estoy despierto me desconecto y veo visiones de lo que pasó, recuerdo a mi padre, ja. Soy una copia exacta de él. El rubio sonrió súper feliz al mencionar esto, mi madre, a ella desearía recordarla, mi padre la menciona en las visiones o sueños, no logro verla, me pregunto si la conocí. Pues no tengo una imagen de ella o un recuerdo nítido, solo un borrón rojo, yo digo que es súper hermosa.
Era muy hermosa, Naruto, tu madre te amaba más de lo que tú puedes imaginar, aunque no haya estado contigo, nunca olvides esto, ella te amaba por el simple hecho de ser su hijo y estaba muy orgullosa de ti. Eres confuso viejo, solo me dices cosas superficiales para no delatar cosas importantes. Tú debes recordarlo, no debo interferir más de lo debido. El rubio solo hizo una mueca sin ninguna malicia. Bueno, como sea, creo que será bueno aumentar la velocidad. Diciendo esto, el rubio aplicó un poco de chakra a sus pies y su velocidad aumentó increíblemente. Cualquier persona normal al verlo solo vería un borrón, dejando el suelo. El rubio, con esa asombrosa velocidad, aplicó más chakra, empezó a saltar por las ramas de los árboles para avanzar aún más rápido. Parecía que su andar no iba a terminar en ningún momento, pues la verdad no sabía hasta dónde tendría que llegar para lograr divisar a los demás seres de esas tierras. La verdad, una vez estuviera allí debería aprender todo lo relacionado con ellos, su cultura, su lenguaje, todo. Su trabajo sería mezclarse con ellos, ser uno de ellos para evitar problemas y poder seguir con su vida. XX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 
tenía forma, no lograba divisarla bien, aquella extraña cosa parecía un monstruo, esa voz oscura y profunda lo delataban, no había duda alguna de ello. ¿Por qué luchas? Otra vez le preguntó aquel ser, la verdad no sabía qué responder, ni siquiera podía responder, su cuerpo estaba paralizado, tenía miedo, temblaba, su cuerpo suplicaba por qué saliera corriendo, pero su mente le decía que no, y su corazón, no sentía su corazón carajo. Era una sensación horrible que no podía quitarse ni olvidar. Mocoso, ¿por qué luchas? Esta vez divisó mejor el paisaje, como una cloaca, el agua le llegaba hasta sus tobillos, no había aire, solo miraba unos enormes barrotes que los separaban de aquella masa anaranjada rojiza, escalofriante, en serio que era escalofriante y terrorífico. No sabía cómo llegó allí, solo recordaba que huía de los aldeanos que lo estaban persiguiendo por una de sus inofensivas bromas. Déjate llevar, deja que el dolor domine, el miedo, la desesperación, el odio, el rostro del infante mostraba desesperación total, déjame poseerte y evitarte el dolor que aquellos que te persiguen y maltratan, aquellos que te ocasionan dolor y miedo, déjame matarlos. El pequeño rubio tenía miedo, mucho miedo, más al ver que aquella espantosa cosa estaba tomando forma, una enorme forma, unos ojos rojos se divisaron, suficiente para hacer que el pequeño rubio quedara literalmente paralizado. XX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 
Obviamente, sabía por muchas cosas que no estaba en el mundo humano, pero él quería ver cómo se veía. Durante sus visiones, sueños y recuerdos, miraba la Tierra, era hermosa antes de la guerra. Ahora le preocupaba más las visiones recientes de esa criatura, no sabía qué era, no sabía nada acerca de eso que le ayudara, pero escuchaba su voz, aquella voz tenebrosa, decía su nombre, como si lo llamara, como haciéndole una invitación, pero ¿invitación a qué? ¿Y por qué? Ya llevaba un día de viaje, descansaría un poco, unas 3 horas bastarían para recargar un poco de energía, la verdad con su entrenamiento que llevaba hasta el momento podría durar unos cuantos días sin dormir o comer. Olvidándose de todo pensamiento, el rubio se acostó en el césped, intentaría dormir un poco. Horas después, Naruto corría sobre los árboles, su velocidad era más alta que el día de ayer, la verdad no sabe cuánto había recorrido, pero aseguraba que ya era una distancia enorme, divisaba algo grande a lo lejos y unas presencias con un poder enorme y sus auras pesadas los delataban, podía sentirlas en la dirección hacia donde iba, por eso aumentó más la velocidad, quería llegar allí rápido, saber si por fin su recorrido había concluido o no. Lugar desconocido. Una hermosa niña pelinegra jugaba a congelar todo lo que pudiera ser congelado con su vasto poder, a una distancia prudente. Un hombre acompañado de una hermosa mujer con un rostro serio, miraban cómo su pequeña hija se divertía. Pronto recibirían una visita de unos viejos amigos, sabían que su hija se divertiría aún más cuando supusiera quiénes serían la visita. Congélate. La niña congelaba todo, era increíble ya que la densidad del hielo era enorme, la niña se divertía como nunca, así que, sin medir riesgo alguno, empezó a congelar más allá de lo que su padre le había indicado, liberando más poder del debido. En su afán de llegar más lejos, la niña involuntariamente activó una gran fracción de su poder mágico, un sello mágico enorme se dibujó debajo de la niña abarcando una gran zona. Su padre se levantó sorprendido y rápidamente activó un campo de protección, para evitar terminar congelados por la niña. Al activarse el sello mágico, onda tras onda de poder congelante se esparcieron por todo el terreno, logrando crear un mundo de hielo.
La niña, al igual que sus padres, estaban fascinados por el increíble alcance de aquel poder. Era sorprendente. Fueron unos largos segundos y las ondas de hielo pararon. La niña fascinada empezó a divisar todo su mundo de hielo, antes que repentinamente se detuvo y corriendo se fue hacia el bosque. Sus padres rápidamente salieron del campo de protección y la siguieron. Grande fue su sorpresa al ver que la niña fascinada veía a un niño rubio de su edad congelado como una paleta fría. Ambos padres abrieron sus ojos de manera cómica por la gran impresión. Minutos antes, Naruto corría como nunca antes, cada vez sentía las presencias más cerca, hasta que empezó a divisar un enorme castillo un poco lejos. Realmente era enorme, tanta fue la distracción del rubio que se le olvidó poner atención a las oleadas congelantes que se dirigían hacia él. Naruto, no te descuides. El anciano no pudo terminar pues el rubio ya era una paleta helada. XX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 
Pasaron de ser escoltas de un viejo ebrio que construye puentes a ser perseguidos por unos ninjas renegados, y no cualquier ninja pues resultó ser Sabusa Momochi, ninja renegado de Kir y junto con Aku, su fiel acompañante, lograron sobrevivir al primer enfrentamiento pero no sin que Kakashi resultará en el agotamiento de este por lo que tuvieron que hospedarse con el viejo ebrio. Kakashi les dijo que la pela no había acabado pues Sabusa aún vivía. Lo que nos lleva a la parte actual frente a aquella celda, sea donde sea que esté, otra vez aquella forma amorfa, esta vez no hablaba, no decía nada, solo se escuchaba el constante sonido burbujeante de aquella cosa. Mátalos, una sonrisa diabólica se dibujó en el espectro frente a él. Naruto no supo cómo, pero de un momento a otro se dejó corroer por aquel sentimiento de ira, odio y miedo dejando que una energía rojiza se envolviera en su cuerpo, una energía que se conectaba a la criatura frente a él. Yo soy XX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 X. El rubio se despertó de un solo, agitado, ese sueño estaba por revelar de quién se trataba aquella voz profunda, pero de repente se levantó, así de la nada. Hola Rubio-chan. Hola. ¿Pero qué? El rubio se levantó exaltado de la cama y como no frente a él estaba una hermosa niña de su edad. Los ojos púrpuras de aquella niña lo miraban con mucha curiosidad. Naruto se pegó a una pared cercana a él y allí se dio cuenta de algo, frente a él, no solo estaba la niña también 4 adultos más y otro niño pelirrojo. Divisando una ventana como ruta de escape, ideó un plan sin fallas. La niña se acercó lentamente al rubio pero no pudo terminar pues el rubio a una velocidad admirable se lanzó hacia la ventana. Todo hubiera funcionado si no fuera porque están en una de las habitaciones del enorme castillo, en uno de los últimos pisos. El rubio abrió sus ojos enormemente, ya divisaba el suelo, incluso podía sentir el dolor del golpe, ya que, solo esperaba sobrevivir a la caída. Los adultos abrieron sus ojos al ver al rubio lanzarse por la ventana, una acción tonta, uno de ellos, un pelirrojo de buen parecer también se lanzó por el rubio que se lanzó por la ventana expuso sus alas de demonio y en un rápido avance cogió al rubio antes de que llegara a la cuarta parte del comienzo de la caída. Naruto se dejó caer con sus ojos cerrados pero esperó y no sucedió nada hasta que sintió unos brazos cargarlo, evitándole la caída. Al abrirlos, se fijó que era uno de los adultos, un pelirrojo de buen parecer, elegante, además tenía un par de alas de murciélago saliendo de su espalda, unas enormes alas. El hombre le sonrió al ver la mirada del rubio y en rápido movimiento volvió a entrar a la habitación y puso al niño sobre la cama, luego se alejó para darle espacio al niño, algo que no hizo la niña pelinegra ni tampoco el niño pelirrojo. No te preocupes, no queremos hacerte daño, habló el otro hombre en la habitación, un pelinegro de igual forma de buen parecer y elegante. Solo queríamos disculparnos por lo que te hizo mi hija al congelarte, habló la pelinegra mayor de forma amable, pero sería. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó Naruto. Eso deberíamos de preguntarlo nosotros, ¿no lo crees? El pelinegra mayor habló con una sonrisa, el rubio abrió sus ojos con sorpresa luego de esta pregunta y con una cara de asustado miró a los adultos fijamente. Ellos me perseguían, yo huía, llevaba ya varios días huyendo, no querían dejar de seguirme, estuve buscando un lugar donde esconderme y alejarme de ellos. El rubio dijo esto con dolor en su voz. ¿Quiénes te seguían? Preguntó el pelirrojo con seriedad.
Unos soldados de armadura blanca, muy reluciente y fina, vivía un poco lejos de aquí. Esto hace meses ya, muchos meses, llegaron a la casa y empezaron a destruir todo, se llevaron a mi hermano y dejaron a mi madre bajo los escombros. Yo logré huir, pero no acabó allí y luego los vi dirigiéndose hacia mí, lograron atraparme pero me les escapé con esfuerzo y así he estado huyendo de ellos por varios meses, moviendo por todo el vasto bosque o montañas, perdido y solo. Los adultos abrieron los ojos con impresión. Pobre niño, vivir eso a tan corta edad es difícil, no sé qué querían, solo llegaron y su objetivo era asesinarnos. Unas pequeñas lágrimas escapaban de los ojos del rubio, apretó sus puños con rabia y dolor, mucho dolor. Tranquilo Rubio-chan, la pequeña pelinegra lo abrazó, brindándole calor, cariño y reconfortándolo, algo que hace mucho tiempo el rubio necesitaba, este lloro más fuerte en el hombro de la niña. En serio necesitaba un poco de cariño, sinceridad, contacto con alguien, y lo demostraba pues se aferró fuertemente a la niña, ni la quería soltar, abrazarla se volvió una necesidad, sus lágrimas no paraban de bajar por sus ojos. Los adultos se enternecieron por la escena, aunque un poco de melancolía se miraba en sus ojos. Padre, el niño pelirrojo abrazó a su padre, este le devolvió el abrazo, sin duda el relato del chico le llegó al corazón. Pasó un poco de tiempo donde el rubio logró tranquilizarse luego de llorar por un buen rato, esto sin soltar el abrazo con la pequeña pelinegra, luego de eso logró quedar dormido, por lo cual los adultos decidieron retirarse. Luego hablarían con el pequeño rubio, necesitaba descansar y tranquilizarse, y ellos poder procesar todo y ver cuál camino deberían tomar, pues el niño era un extraño y su aura aún más incierta, no era demonio, su aura no denotaba poder o algo para poder identificarla y era muy baja, simple, sin mucho que resaltar. Su apariencia sí que era extraña, su cabello, esa forma y color inusual, las marcas en su cara lo eran más. Los adultos decidieron tomar el té y poder platicar sobre los que se decidiera con respecto al futuro del rubio. Ambos niños decidieron quedarse con el rubio mientras dormía, el pelirrojo quería ver mejor al pequeño niño que llegó de improviso a la casa de los amigos de su papá, la verdad venía con el plan de jugar con la niña, pero toda la atención la tenía el rubio, no aguantando más se acostó con ellos, durmiéndose al poco tiempo. XX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 
palabras, pronunciadas por aquella hermosa mujer de melena roja, hicieron que un Naruto de 17 años se sintiera sumamente feliz. Era la felicidad más grande que jamás había sentido, lo demostraba al derramar gruesas lágrimas de felicidad. Sin resistirse un poco más corrió hacia la mujer frente a él y con un fuerte abrazo la envolvió sin permitirle escape alguno. Jamás se había sentido tan feliz. La mujer solo sintió un cálido sentimiento en su corazón y dolor profundo al notar cómo su camisa se humedecía por las lágrimas de su pequeño bebé. Si para ella, él era su bebé. Mamá. Mi pequeño Naruto, mi hermoso hijo, lo lamento tanto, has sufrido estando solo. La mujer lo apretó fuerte contra su pecho, algo por lo que el rubio se sintió eternamente agradecido. Tu padre y yo te hemos dejado un dolor profundo, y una carga enorme sobre tus hombros. El rubio se separó rápidamente al notar como unas gotas mojaban su cabellera rubia. Él también lloró, pero con sus pulgares secó las lágrimas de su madre. Jamás los he culpado porque estuviera solo, no lo comprendía antes de saber quiénes eran mis padres, creí que estaba solo, que no había nadie en este mundo que me quisiera, pero mi padre me dijo lo que hicieron por mí y no hay acto más grande que el que un padre deje atrás sus sueños y su vida por la de su hijo. Con ese acto tan grande y difícil me demostraron cuánta me aman. Sé que es poco tiempo el que puedo hablarte, pero quiero que sepas que te amo, mamá. Yo también te amo, hijo mío, date bane. El rubio sonrió feliz y volvió a abrazar a su madre. XX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 
son demonios, muy distintos a los de nuestro tiempo, por cierto. Tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué le das tantas vueltas al asunto? Si no pruebas tu suerte jamás sabrás si te equivocaste o hiciste bien. Sabes, lo hermoso está en arriesgarse a equivocarse, ya que de eso aprendemos, de los errores, pero si acertamos eso es magnífico. Haré como tú digas, me agrada a ella, me siento bien al lado de ella. Es bueno que compartes con alguien que sea de tu edad. Vuelve a dormir Naruto y miremos cómo se desarrolla todo esto. Ya habían pasado unos meses y el rubio no podía estar más feliz. Todo había salido magnífico, los adultos siendo los pelirrojos, los padres del pequeño pelirrojo eran amables, incluso se ofrecieron para tenerlo en su castillo y cuidarlo allí. Naruto se llevaba muy bien con el niño pelirrojo, era agradable, jugaban y se divertían.
Pero los padres de la niña se decidieron a cuidarlo porque su hija fue quien lo congeló, eran amables, el hombre era jovial, amable, carismático, bromista incluso, en cambio la mujer, sería, solo sonreí de vez en cuando y muy estricta. Pero con quien sí formó un lazo en tan poco tiempo es con Serafal Citri, su primera amiga. Dormían juntos, algo que la niña había querido hacer desde el primer día luego del despertar del rubio, jugaban, hacían bromas, ella incluso se atrevía a volver a congelarlo, claro el rubio tenía que huir para no ser congelado, era un pequeño juego barra broma que los dos habían hecho como algo especial para ellos. Pero a pesar de que el rubio se sentía bien así, debía salir del castillo e ir a la cuidad central, los Citri la habían mencionado, el rubio les dijo que agradecía su hospitalidad y no los rechazaba pero simplemente quería tener algo que fuera suyo, aunque le gustaba lo cómodo y cómo lo trataban en el castillo, no estaba acostumbrado a tales cosas así que dijo que buscaría un lugar donde vivir en la ciudad de Lilith, prometió siempre visitarlos, bueno se lo prometió a Serafal, al principio ella no le habla porque el rubio se iría pero luego de hablar un buen rato y explicar detalladamente sus razones ella logró comprender, los padres de ella al principio le dijeron que no era necesario irse, podría quedarse, pero el rubio era testarudo y no iba a ceder así que al final ellos cedieron, les sorprendió bastante la madurez que demostraba él, pero lo acreditaron a todo lo que ha pasado a su corta edad. Hoy sería el día que Naruto partirá hacia la ciudad junto con los Citris, ya habían escogido un lugar con anterioridad, al que el rubio no pudo rechazar aun si lo quisiera, así que aceptó sin más. De momento se preparaban para llegar al lugar, iban en un carruaje jalado por unos extraños animales, enormes y con gran fuerza, iban a velocidad moderada. Los adultos iban al frente de ambos niños, Serafal vestía un vestido hermoso, se miraba como una princesa de esos cuentos de hadas, a opinión del rubio, este iba vestido lo más cómodo que pudo, una camisa blanca un poco holgada, sobre la camisa una chaqueta con unas rayas anaranjadas alrededor de las muñecas, unos shorts cortos color negro con unas rayas anaranjadas que cruzaban ambos lados de forma vertical, unas sandalias negras, casi al estilo ninja, la verdad le gustaba mucho cómo se vestían antes, en sus tiempos de la primera vida. Dime Naruto, ¿qué planeas hacer ahora? Lady Citri cruzó sus piernas elegantemente mientras lanzaba la pregunta. Bueno, preguntamos porque ya no tienes que preocuparte por dónde vivirás, hemos pagado todo, agua, comida, vivienda, y todo lo demás por tiempo indefinido. El hombre sonrió al ver la impresión del rubio y soltó una carcajada, al ver cómo el rubio le lanzaba una mirada de reproche. La verdad quiero empezar de nuevo, buscar alguna ocupación, quizás enlistarme al ejército, no lo sé, aún debo aclarar muchas cosas. ¿Por qué quieres entrar al ejército? Naruto-chan, la pequeña Serafal lanzaba la pregunta con suma curiosidad. No lo sé, creo que me he cansado de estar corriendo y no defenderme, hasta donde sé, ser un soldado no es malo, te pagan bien, vives bien, te respetan, incluso puedes llegar a estar en los altos mandos de poder, si sabes guiarte por el camino correcto. En serio, Lord Citri adoraba a este pequeño, demostraba una madurez increíble, una astucia e incluso sabiduría que un niño no debería de poseer. Pero Naruto-chan ya no jugará conmigo. Serafal lloró amargamente. El rubio la abrazó suavemente contra él. Siempre estaré contigo, Seraf-chan. Ella sonrió y le devolvió el abrazo. Mira cariño, Serafal ya tiene novio, jajajaja. Las carcajadas del hombre fueron acompañados por una sonrisa de su esposa y unos muy rojos Naruto y Serafal, pero aún así la pequeña sonreía y no soltaba al rubio. Naruto está tirado en el piso de la sala de su nuevo hogar, era más de lo que podía pedir, en un buen punto en la ciudad Lilith, una pequeña mansión decía él, era muy grande de 3 pisos, el piso subterráneo y los otros 2 hacia arriba, el piso subterráneo contaba con una piscina modesta, un pequeño lugar de entrenamiento y un pequeño sauna, el de en medio, estaba lo básico de un hogar, una sala modesta, un recibidor, una cocina, un despacho y un comedor, el último piso era ocupado por 3 cuartos amplios, el suyo propio era el más grande, un baño amplio con jacuzzi y todo, los otros de igual forma equipados con lo necesario y de un tamaño modesto, para cuando tuvieran visitas, le había dicho Lady Citri, aunque Serafal le dijo que uno era solo de ella, el rubio solo le sonrió. ¿Qué piensas hacer ahora, Naruto? El viejo Rikusenin apareció a pocos metros del rubio. Bueno viejo, como dije, necesito hacerme de nombre por aquí para poder justificar mi poder, ¿no lo crees? Creo que me canse del anonimato. Sabes, es buena idea. Bien, ¿por qué no buscas una biblioteca y consigue todos los libros de historia de este lugar y nos ponemos al día? Usa a tus clones, esos nos ahorrarán mucho tiempo. El rubio asintió, se levantó del piso, tomó su chaqueta y las llaves de la casa y se fue a explorar toda la ciudad. Tenía tiempo, esto le serviría para conocer su entorno. Meses después.
El rubio caminaba tranquilo por las calles, saludando a los demonios que cruzaban por su camino. Poco a poco se iba adaptando a esta vida de demonio. Ya se había hecho de varios amigos, Serafal lo visitaba constantemente o él la visitaba y jugaban todo el día para luego dormir por la noche juntos. El rubio no podía más que amar este nuevo comienzo en su vida. También había proseguido con su entrenamiento, seguía un régimen estricto que solo era roto cuando Serafal estaba presente. Estar con ella era importante para él, muy importante. Había aprendido bastante de la historia del inframundo, era un lugar increíble, estaba debajo del mundo humano, los habitantes eran los demonios, no había océanos como arriba por lo que su extensión de tierra era enorme. Era como la otra cara del mundo humano. Había aprendido sobre el gobierno actual, regido por los Yondaimous descendientes, ya que los originales habían muerto en una guerra bíblica que tuvieron contra el dios bíblico. Era asombroso saber cuánta historia había aprendido en tan poco tiempo, por lo que el adaptarse al ambiente fue fácil. Claro, Naruto sabía que a esos libros le faltaba mucha información más. Había aprendido sobre los 72 clanes demoníacos, un poco de historia de cada uno. Cuando tenía dudas le preguntaba a los Citri o a los Gremori. Los Gremori, ellos eran buenas personas, muy amables, cariñosas. Lady Gremori era súper cariñosa, Lord Gremori un hombre muy jovial y amable. Con el hijo de ellos había entablado una de las mejores amistades, se llevaban súper bien, jugaban, hacían bromas, había incluso veces que entrenaban juntos. El pelirrojo pequeño se llamaba Sirsex Gremori. El rubio detuvo su andar y alejó todo pensamiento o recuerdo, pues frente de él estaba la muchacha de la que tuvo que huir hace ya un tiempo. La peliplata miró analíticamente al rubio frente a ella, este se notaba nervioso, sus gestos lo delataban. Un momento, ahora lo recuerda, era aquel rubio que se encontró en el lago que visitaba para recoger flores medicinales, y no solo eso, la dejó peleando contra que las bestias, y no es que no podía, si solo bastó una pequeña parte de su aura para hacerlas correr, sino que también se atrevió a tratar de golpearla. Un momento. El rubio se apresuró a exclamar ruidosamente, no quería pelear, no en un lugar tan público. Déjame explicar. Verás, me sorprendí cuando te vi en aquel lugar, eres hermosa, no hay duda de ello. A este punto ella se sonrojó, pero lo supo disimular. Lo que quiero decir no era que te espiaba, solo pasaba por allí y te miré. Se me hizo extraño que una chica estuviera sola en el bosque, sin compañía alguna, no era mi intención espiar. El rubio se inclinó ante ella en modo disculpa, ella no se inmutó. Me atacaste. No. El rubio se irguió y movió sus manos rápidamente en un gesto de negación. Me defendí, solo me defendí. De un momento a otro tú estabas a mi espalda, amenazándome a muerte. Yo no quería pelear, pero tú no tenías intenciones de dejarme ir. Si no hubiera hecho algo, posiblemente no estuviéramos teniendo esta conversación. Ella no respondía, para nada, miraba al rubio como una amenaza, sus ojos lo decían y también sus gestos, ni siquiera trataba de ocultarlo. Naruto debía jugar una buena carta, no podía enfrentarse a ella. Naruto-chan. El rubio se relajó al escuchar la voz de Serafal, esta venía acompañada de su madre y un par de guardias. Lady Citri, Sera-chan. El rubio se olvidó de la peliplata y se dirigió hacia las mujeres e hizo una reverencia. Serafal le saltó encima con un abrazo, el rubio sonrió y la cargó girando con ella, haciéndola reír. Gracias Lady Citri, saludo a la peliplata sería como siempre. Lady Citri-sama. La peliplata hizo una reverencia y dando un último vistazo al rubio siguió su camino. Ya veía que no debía enfrentarlo, no podía y no debía hacer enojar a uno de los 72 clanes demoníacos más reconocidos. El rubio se olvidó de la situación pasada y concentró toda su atención en las Citris. Años después, Naruto caminaba exhausto, en su cuerpo se notaban moretones, golpes, heridas graves, leves, su ropa hecha añicos, el cansancio, agotamiento, y dolor se miraba en su mirada, y sus gestos al caminar. Casi no podía caminar, pero lo había logrado. Los 10 niveles del entrenamiento habían sido superados. Si le preguntabas, su poder, su fuerza, su habilidad, estaba a un nivel decente, no cualquier podría derribarlo, no sin luchar, aunque le faltaba mucho para llegar al punto que estuvo en la guerra de su tiempo. Abriendo la puerta de su casa lentamente, entró a paso pesado pero calmado, poco a poco se iba deshaciendo de su poca ropa, hasta estar totalmente desnudo. Se dirigió hacia la planta de arriba, hacia su cuarto, eran altas horas de la noche. Oh. Recién recordaba que Serafal dijo que quería verlo, ya que hace una semana que no se veían. Mañana la vería y la compensaría. Ignorando su entorno, el rubio entró a su cuarto, se dirigió hacia el baño, se tomó su tiempo en preparar la tina, necesitaba relajar su cuerpo. Se adentró en el agua tibia, se relajó y disfrutó del baño, desconectando su mente del mundo. Lugar desconocido.
Naruto apareció repentinamente en otro de sus sueños, solo que esta vez de nuevo en aquella alcantarilla, sabiendo lo repetitivo que podía ser el sueño se adentró hacia la oscuridad, a explorar, aunque la verdad este sueño se sentía extraño, no era como los demás, tal vez era la sensación de poder enorme que sentía. El rubio caminó y caminó, por aquella oscuridad, sin rumbo alguno, no sabía cuánto había caminado, pero en los sueños del tiempo era irrelevante. Naruto-kun. Girando su rostro hacia todos lados, intentado ver a la dueña de aquella voz, más o menos la reconocía, Hinata Hyuga, la chica se le había confesado en uno de sus sueños, también había sido un punto de vitalidad para él en la guerra, juraba que, si las cosas no hubieran tomado este camino tan drástico, pudo haberse quedado con ella y formar una familia. Te amo. Por fin logró divisar la imagen de ella, una imagen espectral, esta imagen fue complementada poco a poco hasta que el rubio fue envuelto por todo ese recuerdo. Ahora recordaba ella lo defendió del enemigo declarado de los Jinchuriki, los Akatsuki, no, mejor dicho, Pain y sus 6 caminos del dolor, recordaba bien cómo ella había recibido una golpiza brutal frente a sus ojos, el verla caer despertó su ira incontrolable. El recuerdo cambió ahora miraba cómo tenía su puño incrustado en el estómago de su padre, mientras él lloraba lágrimas amargas. Si recordaban bien eso, su padre evitó que... ¿No recordaba? ¿Así, evitó que aquella bestia? No lo recordaba bien, el recuerdo se esfumó quedando otra vez en oscuridad. Rasengan/Chidori. Frente al rubio apareció su batalla final, Sasuke Uchiha lanzaba su jutsu representativo, al igual que él, ahora recordaba bien, luego de esa batalla, pensó en todo, absolutamente todo, los errores y sus fallas, todo eso lo llevó a una elección, ese mundo debería dejar de existir. Naruto abrió sus ojos grandemente, al ver más claramente el panorama frente a él, más y más recuerdos lo bañaron, empezaba a ver más claramente las cosas, su vida pasada pasaba frente a sus ojos, poco a poco. Ya me recuerdas. Aquella voz le pertenecía. El rubio corrió por aquella oscuridad, sin parar, feliz, por fin después de tanto tiempo, ahora lo recordaba a él, a su verdadero amigo, se detuvo frente a unas enormes rejas. Kurama. Naruto, una sonrisa colmilluda se asomó por los barrotes hasta dar la forma de un enorme zorro con 9 colas, acostado sin ningún problema. Si recuerdo bien las rejas no deberían existir, la última vez dejamos atrás las diferencias. Nos volviste a sellar, estuve por mucho tiempo intentado comunicarme. Cierto, aunque he recuperado la mayor parte de mis recuerdos, aún faltan cosas, pero recuerdo por qué lo hice y lamento haberte envuelto en mis problemas Kurama. No te sientas mal por eso, no nos obligaste, esa fue una decisión que nosotros decidimos tomar, aunque me sorprende cómo han cambiado las cosas, he podido ver tus recuerdos recientes, me alegro, pero a la vez me entristezco. Gracias Kurama. Ahora hay tantas cosas que quiero decirte, preguntarte y compartir. No te preocupes Naruto, tenemos mucho tiempo, ahora descansa, el que logremos comunicarnos es una gran hazaña, pero no solo eso tu cuerpo está agotado y con la reciente información de recuerdos, tu mente está aún más agotada, ve a descansar podemos hablar cuando despiertes, ya sabes cómo venir, no iré a ningún lado. De acuerdo, nos vemos. Solo terminó de despedirse y salió de su subconsciente, volviendo en sí, identificando su cuarto de baño, no sabía cuánto tiempo había pasado, ya era hora de salir del agua. Tomó una bata y salió del baño fue hasta su armario y se puso un boxer, se dirigió hacia su cama, sin prestarle atención al bulto que yacía bajo las sábanas, el rubio corrió las sábanas y se lanzó en la cama. Al poco tiempo sintió como un pequeño cuerpo se posicionaba sobre su pecho, la impresión fue sustituida por una cara sonriente, ese pequeño cuerpo le pertenecía a Serafal, no era la primera vez que dormían juntos, así que sin más la abrazó y se cubrió a ambos con la sábana y se dejó caer en los brazos de Morfeo. Ya está.